Listo. Listo, entonces, como les comentaba, este es un caso uno, ¿no? O sea, esta cuestión que tenemos aquí es el primer caso, digámoslo así, en donde los factores lineales o los factores que yo tengo, pues son lineales y son diferentes, ¿no? Cada uno de estos factores son diferentes. También podría pensar en donde tengo yo algunos factores que son cuadráticos, ¿no? O sea, de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Cuando yo hablo, por ejemplo, que son irreducibles, estos factores cuadráticos que tenemos aquí, pues sencillamente no se pueden factorizar más, ¿no? Ahí es cuando hablo de que son irreducibles. Entonces, para este primer caso, bueno, este es el caso 2, para el primer caso, entonces las fracciones parciales van a ser de esta forma. A sobre x más a sub 1 más b sobre x más a sub 2, etcétera, etcétera, hasta el último factor. Pongámosle así, zx más a sub n, ¿sí? En donde precisamente es estos a, b y z, o hasta z, pues hay que encontrarlos, ¿no? Hay que encontrar. En el segundo caso, en donde tengo cuadráticos de esta forma, miren que ahí el coeficiente principal es distinto de, o mejor dicho, es 1, ¿sí? El coeficiente principal en ese caso es 1, ¿no? Entonces, para ese segundo caso, las fracciones parciales van a ser así. Ax más b sobre x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Esto para el caso 1, esto para el caso 2, ¿no? Listo. Caso 2. Listo, entonces, volviendo otra vez a esta integral que tenemos acá, esta que tenemos que hacer, pues sencillamente, a ver, corramos esto porque, bueno, esta primera integral que tenemos aquí, pues sencillamente tenemos que utilizar el caso 1, ¿no? Entonces, la idea es reescribir el integrando, ¿no? Yo sé que esto que está dentro de la integral, pues es el integrando, ¿no? Eso ya, pues, se supone que todos lo sabemos, ¿no? Ese es el integrando, este es el símbolo de la integral, ¿sí? El símbolo de la integral. El símbolo de la integral. Y obviamente el de x, de hecho, el que siempre hemos colocado, pues me dice, o también es importante colocarlo, ¿no? Porque me dice, con respecto a qué variable, pues yo voy a integrar, ¿no? Entonces, vamos a reescribir este 2x más 5 sobre x más 2 por x más 3. Entonces, este 2x más 5 sobre x más 2 por x más 3, entonces está relacionado con el caso 1. Es decir, que las fracciones parciales, como solamente tengo dos factores, en este caso, entonces va a ser a sobre x más 2 más b sobre x más 3. ¿Sí? Listo. A y b los tengo que encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sumo estas dos fracciones que tenemos aquí? Pues como uno suma, pues números fraccionarios, ¿no? La misma cuestión, ¿no? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de esos dos, o entre x más 2 y x más 3, pues va a ser la multiplicación de los dos factores, ¿no? X más 2 por x más 3. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Y lo que está en el numerador, o lo que nos va a quedar arriba, precisamente va a ser x más 2 por x más 3 dividido x más 2, pues me va a quedar x más 3, ¿no? Por a, entonces sería a por x más 3, más b por x más 2, ¿no? La misma cuestión, ¿no? Así como cuando ustedes, por ejemplo, suman un medio más un tercio, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 2 por 3, 6, ¿no? 6 entre 2, 3. Por 1, 3. 6 entre 3, 2. Por 1, 2. O sea que esto da 5 sextos, ¿sí? La misma forma, ¿no? Solamente que aquí tenemos, pues, algunos
algunos binomios, ¿no? ¿Sí? O factores como tal, ¿no? Listo. En resumidas cuentas me queda esto, 2x más 5 sobre x más 2 por x más 3. Esto va a ser igual a por x más 3 más b por x más 2 sobre x más 2 por x más 3. Resulta y pasa que yo tengo un denominador común a ambos lados de la igualdad, ¿no? O sea que yo puedo, pues, cancelarlos, ¿no? Entonces me va a quedar 2x más 5 igual a por x más 3 más b por x más 2. Y resulta y pasa pues que tengo que encontrar quién es A y quién es B, ¿no? Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una de las formas, dándole valores a x, por ejemplo. De tal forma que se haga 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de x más 3, ¿en dónde se hace 0 este factor? Pues en x igual a menos 3, ¿no? Porque pues si yo lo reemplazo aquí, menos 3 más 3, me daría 0. Todo esto me daría 0. Y con eso podría hallar b, ¿sí? Entonces hagámoslo. Tendría que ser entonces 2 por menos 3, porque x es menos 3, ¿no? Estamos suponiendo que es menos 3, ¿no? Más 5, igual. Esto ya sé que es 0, esta primera parte. Y esto va a ser igual a b por menos 3 más 2, ¿no? Menos 3 más 2. Listo, entonces, bueno, 2 por menos 3, menos 6, ¿no? Menos 6 más 5, menos 1, ¿no? Igual a b, menos 3 más 2, menos 1, ¿no? O sea que, por este lado, b es igual a 1, ¿no? Despejando b, ¿no? Despejando b. ¿Listo? ¿Cuál es el otro valor de x que me haría 0 para encontrar a? Pues entonces, por ejemplo, en menos 2, ¿sí? Menos 2 más 2 me da 0, o sea que este segundo término, esto que tenemos aquí, pues sería 0, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos decir que 2 por menos 2 más 5 es igual a por menos 2 más 3. Es decir, que me quedaría 2 por menos 2, menos 4, ¿no? Más 5, 1, ¿no? Por A, aquí me quedaría menos 2 más 3, 1, ¿no? O sea que por este lado me da que A es igual a 1. ¿Sí? Listo. Entonces, ya con eso podemos decir que este es 2x más 5 sobre x más 2 por x más 3 se puede reescribir por fracciones parciales como 1 sobre x más 2 más 1 sobre x más 3. X más 3. ¿Listo? X más 3. Es decir que, ¿qué? Que la integral que yo tenía en un principio la puedo escribir como integral de todo esto por dx, ¿no? ¿Listo? Y bueno, tengo la integral de una suma, ¿no? Entonces es la suma de las integrales, ¿no? Según la propiedad que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces esto va a ser igual a integral sobre 1 sobre x más 2. La idea es importante colocarle con respecto a qué variable pues se debe integrar, más la integral de 1 sobre x más 3 por dx, ¿no? ¿Sí? La misma cuestión. ¿Cómo hacemos entonces esta primera integral? Hagámosle I sub 1 y sub 2. ¿Cómo hacemos I sub 1? ¿Qué método puedo utilizar? Entonces yo puedo hacer sustitución, ¿no? Ese método de sustitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sustitución? U igual a x más 2, ¿no? Si yo planteo quién es U, o ese cambio de variable, obviamente también tengo que colocar
la integral en términos de una sola variable. Es decir, que también tendría que hallar un de u, ¿sí? Pero aquí entonces va a ser derivada de u con respecto a qué variable, a la otra, ¿no? A x va a ser igual a 1, ¿no? Sí, porque la derivada de x más 2 pues es 1, ¿no? Y de aquí se desprende que de u es igual a de x. ¿Sí? Entonces, y sub 1 va a ser igual a la integral de 1 sobre x más 2, que en este caso estamos diciendo que es u, y estamos diciendo que dx es lo mismo que ¿qué? Que de u, ¿no? Es decir que esto va a ser igual a la integral de du sobre u, que es lo mismo que el logaritmo natural del valor absoluto de u, pongámosle más c, ¿no? Entonces, otra vez la variable original, logaritmo, ¿quién es u? De x más 2, ¿sí? Pongámosle ese sub 1, ¿no? Entonces, y sub 1 nos va a dar el resultado, logaritmo de x más 2, ¿no? Y sub 2, pues tiene la misma forma, ¿no? O sea que ya ustedes lo pueden hacer, escribirlo pues un poco más detallado. Logaritmo de x más 3 más un c sub 2, pongámosle. Más un c sub 2. Es decir que el resultado va a ser logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x más 3 más c, ¿no? Porque obviamente yo tengo una integral indefinida, ¿no? Entonces ahí tenemos esa primera integral. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? No, señor. No, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasará con lo que con este ejercicio, el 3C? ¿Qué pasará entonces? Coloquémosle por aquí, a ver si me sale. ¿Qué pasará entonces con este ejercicio? ¿Cómo creen que tendría que hacerlo? Pues yo ya sé que lo tengo que hacer por fracciones parciales, ¿no? Pero obviamente, ¿cuáles serían las fracciones parciales en ese caso? Profe, pues entonces sería x menos 4 sobre x menos 1 Sí. y x menos 4. Antes quedaría A sobre x menos 1 Ajá, exacto. y B sobre x al cuadrado más x más 1, profe. Entonces, ojo allí, ¿no? Porque yo comenté anteriormente, ¿no? Hay dos casos. Uno en el que considero estos factores que son lineales y diferentes, ¿sí? En donde las fracciones parciales son de esta forma. Y otro caso en donde tengo los factores de esta forma, como cuadráticos, ¿no? En donde las fracciones parciales son de esta forma. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, ahí tenemos como una mezcla, ¿no? Entonces, tenemos un factor que es lineal, entonces sí será a sobre x menos 1, ¿sí? Pero el otro factor es cuadrático, ¿no? Entonces tendríamos que colocarle bx más c. Bx más c sobre x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Ese va a ser precisamente las fracciones parciales, ¿no? Listo. Ya con eso, pues obviamente yo tendría que empezar a hallar las constantes, ¿no? A, B y C, ¿no? En este caso. Entonces hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces sumamos, el mínimo común múltiplo va a ser x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Aquí entonces me va a quedar a por x al cuadrado más x más 1, ¿sí?
más bx más c por x menos 1, ¿sí? Y esto es igual a x menos 4 sobre, perdón, x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Miren que ahí hay una cuestión que yo siempre he estado haciendo, ¿no? Que el denominador sea igual, pues para poder hacer esto, ¿no? Cancelarlo, ¿no? Y que solamente me quede la parte de arriba, ¿no? Entonces va a ser x menos 4. Y aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? Entonces, miren que aquí no es tan inmediato, por ejemplo, bueno, podría ser que con x igual a 1 se haga 0 esta segunda parte, ¿sí? Para poder hallar a, ¿no? En ese caso. Pero el problema es mirar, por ejemplo, quién es B y quién es C, cómo lo hallamos, ¿no? Porque es que, por ejemplo, este no tiene ceros. Este polinomio cuadrático no tiene ceros porque es irreducible, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no va a ser como tan inmediato, ¿no? Entonces, para este caso, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo distribuir esta A, ¿no? A todos esos tres términos que tengo yo aquí. Entonces me va a quedar A por X al cuadrado más A por X más A, ¿no? Más A. Más. Aquí puedo también distribuir Bx más C por X menos 1. Entonces me va a quedar B por X al cuadrado menos Bx más C por X. Más por menos me daría menos C, ¿no? ¿Listo? Bueno. Hay unos términos que son semejantes. ¿Cuáles son los términos que son semejantes? AX a la 2 y BX a la 2. Ajá. Entonces, eso yo lo puedo escribir como A más B por X a la 2. Esto es semejante con este, ¿no? ¿Este con quién sería semejante? Con este y con C, ¿no? Entonces va a ser Con C. A menos B más C por X, ¿sí? Y este es semejante con este que tenemos acá, ¿no? Sería entonces A menos C. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy haciendo es organizándolos, ¿no? Listo. Allí tengo, y miren que allí obviamente A y B y C son números, ¿no? O sea que eso es como, pues, los coeficientes de un polinomio cuadrático, ¿no? Acá en este caso, ¿no? En toda esta parte que tenemos allí. Y tengo una igualdad con x menos 4. Eso es lo que se denomina, pues, como una igualdad de polinomios, ¿no? Porque, pues, obviamente yo sé que son polinomios. Uno de grado 2 y otro de grado 1, ¿no? Entonces, miren que acá, por ejemplo, pues, carece del término cuadrático. Entonces uno le puede colocar así, ¿no? 0x a la 2, ¿no? Por ejemplo. Y como yo tengo una igualdad, pues yo puedo concluir que A más B es igual a 0. ¿Sí? Porque se supone que yo tengo una igualdad y como tengo una igualdad de polinomios, los coeficientes tienen que ser iguales. ¿Listo? Por este otro lado, A menos B, A menos B más A quién tendría que ser igual? Hablando en términos de ¿A1? coeficientes, ¿no? Ajá, exacto. A1. Y el último entonces sería A más C, que vendría siendo todo esto, porque esto es el término independiente, ¿no? Del mismo polinomio. A menos C va a ser igual a ¿quién? A menos 4, ¿no? Porque es el término independiente acá, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos esto de aquí. De aquí entonces puedo empezar a jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, A es igual a menos B. ¿Sí? Despejando. Y aquí puedo entonces decir que, a ver, pongámosle,
Menos b, aquí me quedaría entonces, no, entonces, a ver, aquí sería, aquí yo podría decir que b es igual a menos a también, a menos a. De acá entonces yo puedo decir que c va a ser igual a ¿qué? A más 4, ¿no? Despejando c, ¿no? A más 4. Sí, A más 4. Entonces voy a reemplazarlo acá. Entonces sería A menos, según cuentas yo estoy diciendo que B es igual a menos A, ¿no? Entonces menos A. ¿Sí? Más C. ¿Quién es C? Es A más 4, ¿no? Igual a 1, ¿no? Listo. Ahí entonces tengo, de acá, ¿no? Tengo entonces A menos por menos me daría más A más A más 4 igual a 1. Es decir que tengo 3A más 4 igual a 1. Y de aquí entonces despejo A. Entonces A vendría siendo igual a 1 menos 4, que vendría a ser menos 3 sobre 3, ¿no? Sobre 3, que va a ser igual a menos 1, ¿no? O sea que A es igual a menos 1. Listo. Eso por ese lado. De aquí entonces podría decir que B es igual a menos A, pero A es menos 1, o sea que B es igual a 1, ¿no? 1. Y de acá tengo que C es igual a más 4, ¿no? Pero ¿quién es A? Menos 1, ¿no? Entonces sería C igual a menos 1 más 4, que va a ser igual a 3. O sea que C es igual a 3. Listo. Ahí ya encontramos todo eso, ¿no? Entonces, me quedaría de la siguiente forma. X menos 4 sobre X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Esto va a ser igual a A es menos 1, sobre X menos 1, más BX más C, ¿no? Entonces B por aquí nos dio 1, entonces sería X más C, que es 3 en este caso, sobre X al cuadrado más X más 1. Entonces, esa es la reescritura de lo que tenemos allí, ¿no? De ese integrando, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí iría de X, aquí también, entonces, todo esto iría en términos de X. ¿Sí? Otra vez tengo la integral de una suma. ¿Sí? Entonces sería la suma de las integrales. Entonces sería menos 1 sobre X menos 1 por dx más dx más integral de X más 3 sobre X al cuadrado más X más 1 por dx, ¿no? Listo. Esta integral que tenemos aquí, esta primera integral ya la hicimos, ¿no? Que fue por sustitución, ¿no? Entonces la idea es que coloquen pues cómo se hizo ese integral que tenemos allí, ¿no? Pero al final de cuentas me da menos logaritmo de X menos 1, ¿sí? Más este integral. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pensarían ustedes? Esta integral de acá. ¿Cómo se podría hacer? También por sustitución.
¿Y cómo harías por sustitución? Pues seleccionaría U, que sería X más 3, y DX, perdón, DB sería el denominador X a la 2 más X más 1. Ah, bueno, ahí lo estás haciendo por partes, ¿no? Si me Ah, estás bueno. hablando de U y de B, ¿no? Pero Ya. entonces aquí, si yo hablo de partes, tendría que escribirlo así, ¿no? 1 sobre X al cuadrado más X más 1 por X más 3. ¿Sí? Porque es que cuando yo hago partes, integración por partes, yo siempre hablo de esto, U por dB. ¿Sí? Y ya sé pues que esto es igual a U por B menos la integral de B por du. ¿Listo? Tendría que escribirlo de esa forma, ¿no? Para saber quién es U y quién es dB, ¿no? El problema es que en este caso, pues yo tengo ambas funciones algebraicas, ¿no? Entonces yo la semana pasada hablaba de esa palabra hilate, pues para saber el orden de cómo yo tengo que coger U y dB, ¿no? En ese caso, ¿no? Sin embargo, yo creo que no me iría tan allá en términos de lo que es integración por partes para resolver esa integral, ¿no? Entonces, yo lo que podría mirar a ver si esto me funciona es, por ejemplo, yo puedo aquí completar cuadrados. Bueno, esto me quedaría entonces B sobre 2A, me quedaría entonces aquí 1, sería un medio, sería un cuarto, ¿no? Entonces sería más un cuarto menos un cuarto más 1 por dx, ¿no? Y esto va a ser igual a la integral, eh, x más 3, y esto entonces acá me quedaría x más un medio, ¿no? Porque esto ya tiene características de un trinomio cuadrado perfecto. Listo. Y acá me quedaría entonces, bueno, aquí miremos x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces me quedaría 2 por un medio, que sería 1. X más un medio al cuadrado, que sería un cuarto. Ajá, listo. Y entonces esto me quedaría menos un cuarto menos 1. Entonces me queda acá menos un cuarto más 1. Me quedaría entonces 4 menos 1 más 4, que sería entonces 3 cuartos, ¿no? Más 3 cuartos. 3 cuartos por dx. Y aquí puedo hacer una sustitución, que en este caso es u igual a x más un medio. ¿Sí? Cuando yo hago una sustitución, obviamente todo tiene que estar en términos de una sola variable. Entonces, en este caso, pues yo tengo que sacar los diferenciales. Entonces va a ser du sobre x igual a 1, ¿no? Porque pues obviamente la derivada de x más un medio pues es 1, ¿no? En ese caso, de aquí se desprende que du es igual a dx. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos así, integral de x más 3 sobre u cuadrado más 3 cuartos por du. ¿Sí? Entonces, allí hay un problema, ¿no? Y lo acabé de decir, ¿no? Todo tiene que estar expresado en términos de una sola variable. Entonces, este x, esto que tenemos aquí, lo podría entonces escribir como u menos un medio, ¿no? U menos un medio. Entonces, de acá me quedaría u menos un medio
más 3 sobre u cuadrado más 3 cuartos por du. Listo. ¿Cuánto me da menos 1/2 más 3? Me quedaría entonces. Aquí me quedaría entonces 2 menos 1 más 6. Me daría 5 más 5 medios, ¿no? 5 medios, ¿no? Sobre esto de aquí lo puedo escribir, este 3 cuartos lo puedo escribir entonces como raíz de 3 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque es lo mismo, por du. Y de aquí entonces puedo separar, ¿no? Me quedaría entonces u sobre u cuadrado más la raíz de 3 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, por du, más la integral de 5 medios sobre u cuadrado más la raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué me ayuda con la tabla de integrales o la que tenga para pues decirme cuál sería la integral de 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado? ¿Quién tiene la tabla por ahí? Que debemos de buscar en la tabla, qué pena. Sí. ¿Cuánto es qué? La integral de 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado. Sí. Que es logaritmo de algo, ¿no? Profe, no la veo. Bueno, entonces, a ver. Eso no será logaritmo de esa misma función. Es algo relacionado con logaritmo. Yo creo que es logaritmo de x al cuadrado más al cuadrado. No, no creo. Un momentico, a ver, yo miro. En la tabla que yo les compartí. Sí, profe, yo estoy viendo esa tabla y yo aquí no veo eso. Este internet. Entonces, cálculo. Aquí tengo la tabla.
Ay, ay, ay. Bueno, entonces ya, la 25 es 1 sobre A, arco tangente X sobre A. Listo, entonces me voy por acá. Ujú. Entonces, esta integral que tenemos acá, esta integral que les estaba preguntando es 1 sobre A. Uno sobre A. Arco tangente de X sobre A. Ah, esta vaina. No. Sí, es que me dijo que necesitaba comprar espacio, que Gmail no tiene espacio. ¿Puedes cerrar el micrófono, Brenda? Sí. 1 sobre A, arco tangente, o tangente a la menos 1, ¿no? De X sobre A. Listo. Esta es la que me va a servir para esta integral que tenemos aquí, ¿no? Porque pues esa integral que tenemos allí va a ser ¿cómo? Coloquémosle por acá. 5 medios. 5 medios sobre U cuadrado más la raíz de 3 sobre 2, esto elevado al cuadrado, por du. Ese 5 medios es constante, o sea que ese 5 medios lo puedo sacar afuera de la integral. Me va a quedar así. Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado por du. Y eso ya tiene esta forma que tenemos acá cuando yo mencionaba el arco tangente, ¿no? Entonces eso va a ser igual a 5 medios. 5 medios. A ver, 5 medios por 1 sobre A, que en este caso mi A es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, arco tangente, arco tangente, arco tangente de X sobre A, que en este caso es 1, U sobre A, que en este caso es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Listo. Eso se puede simplificar. Entonces me va a quedar 5 sobre la raíz de 3. ¿Sí? Arco tangente de 2u sobre la raíz de 3. Esa sería para esta segunda integral. ¿Cómo harían ustedes la primera? La de u sobre u cuadrado más raíz de 3 medios al cuadrado. ¿Cómo harían esta integral? ¿Qué se podría hacer allí? Bueno, hay ciertas cosas que uno puede ir haciendo, ¿no? Porque pues a veces puede ser por partes, puede ser por sustitución, ¿sí? Por eso hay varios métodos para poder integrar cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, una de las formas podría ser sustitución aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si yo derivo esto que tengo acá abajo, pues me va a quedar lo que tengo acá arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo puedo decir y igual a u cuadrado más la raíz de 3 sobre 2 y esto elevado al cuadrado, ¿no?
Cuando yo derivo esto con respecto a u, porque pues obviamente estamos en términos de esas dos variables, pues sencillamente me va a quedar 2u, ¿no? ¿Sí? Porque pues la parte de raíz de 3 medios al cuadrado pues se cancela, ¿no? Porque es constante, ¿no? Entonces, de y sobre 2 es igual a u por du. ¿Sí? Que es lo que tenemos en el numerador. En ese caso, entonces, pues yo digo que de y sobre 2, sobre y, ¿no? Y aquí podemos sacar la constante, entonces va a ser un medio integral de y sobre y, que es igual a un medio logaritmo de y, ¿no? Y ya en términos de la variable original, pues me va a quedar, o del anterior, ¿no? En este caso 1. Entonces va a ser logaritmo de y ya estamos diciendo que es todo esto, ¿no? U cuadrado más la raíz de 3 sobre 2 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es la primera, ¿no? La primera integral. Entonces, listo. Ya hicimos todo, ¿no? Ya hicimos todo, ¿no? En este caso. Bueno, entonces vamos por aquí. Estamos diciendo esto, sacamos esto y nos va a quedar entonces la mezcla de el resultado final, ¿no? Entonces va a ser un medio logaritmo de u cuadrado más la raíz de 3 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, más lo que nos dio acá de arcotangente, ¿no? Que fue 5 sobre raíz de 3, 5 sobre raíz de 3, arcotangente de, en este caso es 2u sobre raíz de 3, ¿no? Entonces sería 2u sobre la raíz de 3. Listo. Más esa constante de integración. Hay que tener en cuenta que yo tomé en términos de u. Aquí estábamos diciendo que u es igual a x más un medio, ¿no? Entonces, esto me va a quedar ya en términos de x como un medio. Me va a quedar entonces un medio logaritmo de x más un medio, esto elevado al cuadrado, más la raíz de 3 sobre 2, esto elevado al cuadrado, más 5 sobre raíz de 3, arcotangente de 2u, que es x más un medio, sobre la raíz de 3, más la constante de integración. Entonces, así nos quedaría el resultado, ¿no? De esa integral que hicimos por fracciones parciales, ¿no? Sale un poquito largo, ¿no? Pero pues esa es la idea, ¿no? De hacer toda esa parte que tenemos para esa integral, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, por mi parte no hay ni... No, señor, por ahora todo claro. Bueno, eso es en términos de las fracciones parciales, ¿no? Bueno, miren que casi nos gastamos la hora aquí, ¿no? Bueno,
Yo creo que para el otro caso de sustitución, no sé si más bien lo trabajamos la próxima CIPA, pero es importante tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Entonces, para el caso de sustitución trigonométrica, pues lo importante es que ustedes hagan el triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo es importante que lo hagan. Entonces, aquí pues obviamente hay un ángulo aquí. Por ejemplo, estos son los catetos, ¿sí? Este es un cateto, este es un cateto, este es la hipotenusa en este caso. Y está rayando bien. Y lo importante es mirar la parte de esta cuestión, ¿no? H cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿no? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo necesito hallar un cateto, pues ¿cómo va a ser? Pues B cuadrado igual a H cuadrado menos A cuadrado menos A cuadrado. Y B, pues va a ser la raíz, ¿no? De esa cuestión, ¿no? De H cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ejercicio que tenemos aquí, de sustitución trigonométrica, sencillamente, a ver si lo puedo escribir por aquí, sencillamente, pues podemos hacer eso, ¿no? O tener en cuenta esa cuestión que tenemos allí. Esa cuestión que tenemos allí. Entonces, a ver, si lo copié. Allá. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Bueno, entonces allí lo primero que tengo que tener en cuenta otra vez, el triángulo, ¿no? Porque el triángulo me dice todo, ¿no? Prácticamente. Listo, entonces el triángulo lo podemos hacer así. Entonces, para este caso, yo sé que esto de aquí también lo puedo escribir es integrando, ¿no? Como raíz de 2/5 esto elevado al cuadrado, ¿sí? Menos x al cuadrado. Y todo esto en raíz, ¿no? Todo esto en raíz, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, diría yo que, pues, por ejemplo, a ver, podría ser entonces 2/5 la hipotenusa. 2/5 la hipotenusa y un lado puede ser x, ¿no? ¿Para qué? Para que en el momento en que se saque este otro lado que tenemos aquí, pues va a ser 2/5 al cuadrado menos x al cuadrado y todo eso en raíz, ¿no? O sea que esto de aquí va a ser 2/5 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y allí pues puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo sé que aquí hay un ángulo teta, entonces yo puedo decir, por ejemplo, secante. Bueno, ¿cuál me serviría aquí? Aquí sería entonces cateto, pues, perdón, hipotenusa
sobre el cateto opuesto, ¿no? Que va a ser toda esta raíz que tenemos acá. Que es 2/5. Esto elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Por ejemplo. Pero también me puede servir entonces, a ver, opuesto, hipotenusa, tengo hipotenusa y opuesto, ¿no? De pronto también me puede servir el seno, ¿no? El seno de teta, ¿no? El seno de teta. Y en este caso sería hipotenusa, perdón, opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Que en este caso es 2/5, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, yo puedo decir que x es igual a 2/5 por el seno de teta. Y cuando yo hago una sustitución, pues obviamente también tengo que cambiar el diferencial en términos de ¿qué? Pues en términos de teta, ¿no? Porque esta es la nueva variable en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo decir de x con respecto a qué variable, pues a teta, ¿no? Esto va a ser igual a 2/5. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de teta, ¿no? ¿Sí? Y de pronto también podría hallar el coseno de teta, porque pues muy seguramente me va a servir aquí, que en este caso sería adyacente sobre hipotenusa, ¿no? O sea que vendría a ser todo eso que tenemos acá, esta raíz, 2/5, esto elevado al cuadrado menos x al cuadrado, sobre la hipotenusa, que en este caso es 2/5, ¿no? Entonces, de aquí también yo puedo decir que esta raíz de 2/5 elevado al cuadrado menos x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha Sí, perfectamente. señor. Escucha. Listo. Listo, entonces, en este caso yo tengo esto, ¿no? Y esto va a ser igual a 2/5, por el coseno de teta, ¿no? O sea, 2/5. Es que me está como molestando bastante la aplicación que tengo aquí. Entonces, por eso les preguntaba si me están escuchando. Coseno de teta. Coseno de teta. Listo. Bueno, ya con eso ya puedo empezar a sustituir, ¿no? Entonces vendría a ser la integral de esta raíz que tenemos aquí, ¿no? Entonces esto lo sacamos como 2/5 coseno de teta por de x, ¿no? El de x entonces en este caso lo podría obtener de acá, ¿no? Entonces el de x, ¿cuál va a ser? Pues el de x va a ser entonces de x igual a 2/5 coseno de teta, ¿no? Entonces va a ser 2/5 coseno de teta. Coseno de teta. Sí, por de teta, ¿no? Entonces esto va a ser 2/5 coseno de teta
coseno de teta por d teta. Y esto es lo mismo que entonces, de una vez saquemos esto, 4 sobre 25, ¿no? 4 sobre 25 coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta. Bueno, y esa la podemos dejar, yo creo que la próxima clase esa integral, o la próxima CIPA, porque muchachos me está molestando bastante esta aplicación. Esa integral del coseno cuadrado, por ejemplo, se puede utilizar a una identidad, ¿no? Esa identidad es esta. En la tabla que yo les compartí, hay esta, por ejemplo, coseno cuadrado de x igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿no? Entonces, esa me puede servir para reescribir precisamente esto que yo tengo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser 1 más coseno de, perdón, 1 más, sería 1 más coseno de 2z sobre 2, ¿sí? En este caso, ¿no? Para poder reescribir esa integral del coseno cuadrado de teta, por ejemplo. ¿Por qué no me sirve? Hay otra identidad que dice coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1, ¿no? Pero no me sirve de nada, ¿no? Porque pues no sé inclusive cómo integrar seno cuadrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí no puedo utilizar una sustitución, ¿no? Porque la sustitución, pues obviamente, yo tendría que tener la derivada, ¿no? En este caso, seno de teta, por ejemplo, para poder pensar en la sustitución. Pero en este caso no tengo como tal el seno de teta, ¿no? Solamente me dice coseno cuadrado de teta, o sea que de hecho yo no puedo ir a hablar de esa regla de la potencia, ¿no? Esa integral de la potencia, ¿no? Que le voy a sumar 1 y me quedaría entonces coseno a la 3 sobre 3, no. Porque en este caso, pues como les digo, para poder utilizar sustitución, pues tendría que tener la derivada, pero aquí no aparece, ¿no? Entonces, la identidad que me podría servir es esa de 1 más coseno de 2z sobre 2. ¿Por qué? Porque pues obviamente el coseno de 2z pues yo lo puedo integrar más fácil, ¿no? ¿Sí? Y la integral de 1 pues yo sé que es teta, ¿no? ¿Listo? Y otra cosa importante, por ejemplo, aquí la respuesta me va a quedar en términos de teta, por ejemplo. Y yo podría entonces despejar de acá, podría despejar ese teta como tal. Entonces me quedaría, por ejemplo, 5x sobre 2 o arseno, o seno a la menos 1 de 5x sobre 2, ¿sí? Y eso es igual a teta, ¿no? Entonces va a ser seno a la menos 1 de 5x sobre 2. A ver si me escribe esta cuestión. Bueno. Seno a la menos 1 de 5x sobre 2. ¿Sí? Este va a ser teta. ¿Listo? Porque obviamente, como yo hice una sustitución, pues tengo que volver otra vez a la variable original. ¿Sí? Eso siempre se hace, ¿no? O sea, cuando yo hago una sustitución o cambio la variable, no solamente tengo que tener toda la integral en términos de una sola variable, sino que tengo que volver otra vez a la variable original. ¿Listo? Bueno, yo creo que sería hasta allí. No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna duda? No, señor. Por mi parte, no, profe. Profe, yo Listo. sí tengo una duda.
Dime. Digamos, ¿cómo se podría despejar si fuera en fracción? En la parte el integrando tuviera fracción. Abajo está la raíz y entiendo para hacer el triángulo, pero arriba hay una X. Y pues la idea es trabajar con el ángulo cuando ya se está con este proceso, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo lo estás visualizando? Cuando Eh, tengo una fracción, ¿cómo así? digamos, está la integral, que arriba está x de x sobre una raíz y el valor dentro de la raíz, ¿sí? Eso o menos. Eso es más o menos lo que me refiero. No sé. A ver, dame un momentico. Entonces, a ver, si es que te entiendo, ¿qué fue que me preguntaste? Bueno, entonces, por ejemplo, integral de, por ejemplo, x me decías, Sí, señor. ¿sobre qué? Sobre raíz Ajá, y sobre raíz y pues en mi caso es 49 menos 16x a la 2, ¿sí? ya. Entonces, 49 menos 16x al cuadrado. X a la 2, exacto, Ajá, por de x. Entonces ajá. mi duda es, porque la idea es despejar, como se trabaja con una sola variable, si hay que despejar todas las x en este caso, ¿sí? Cuando se Ajá. hace el cambio en el... Pero entonces yo estaba haciendo el proceso, pero no sabría cómo despejar la x de arriba. Entonces, lo que les acabo de comentar, ¿no? Todo tiene que ser en términos de una sola variable, ¿no? O sea que Sí, si yo hago una sustitución, ¿sí? Ya sea la normalita, la simple, o sea la trigonométrica, siempre tengo que cambiar todo en términos de una sola variable. Entonces, por ejemplo, este denominador que tenemos aquí, yo lo puedo escribir como 7 al cuadrado menos 4x y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? O sea, esta raíz de aquí, 7 al cuadrado menos 4x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Con eso entonces yo puedo hacer el triángulo, que ya les comenté, mirar por ejemplo una identidad que me sirva de tal forma que podrías tú por ejemplo decir x es igual, pongámosle 7 seno de teta por ejemplo. ¿Sí? Si estamos hablando de la sustitución trigonométrica. Entonces, como yo sé que x es 7 seno de teta, ¿sí? Entonces, yo la reemplazaría acá arriba. ¿Listo? Yo la reemplazaría acá arriba. Y esta raíz que yo tengo acá, pues muy seguramente va a estar en términos de coseno, por ejemplo. ¿Sí? Todo depende incluso de la identidad que pues tú estés utilizando. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando yo tengo 49 menos 16x al cuadrado, entonces, pues yo tendría que decir, por ejemplo, que un cateto va a tener esa raíz, ¿no? Para poder utilizar ese teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hipotenusa puede ser 7 y un lado puede ser 4x, ¿sí? Ese va a ser un lado. Para poder decir que el otro lado que tenemos, pues es raíz de 49 menos 16x al cuadrado por el mismo teorema de Pitágoras. ¿Listo? Con eso entonces, yo lo sustituyo. El X obviamente, cómo lo cambia en términos de teta? Pues lo acaba de mencionar, ¿no? Una identidad que me sirva en donde yo pueda decir que eso es, por ejemplo, 7 seno de teta. Estoy aquí pues
diciendo, ¿no? Pero esa es la idea. El de X también lo tengo que cambiar en términos de teta, ¿sí? Entonces, si yo digo que X es igual a 7 de seno de teta, pues derivo X con respecto a teta y me quedaría entonces 7 coseno de teta, por ejemplo. Pues ya con eso, todo va a estar en términos de seno y coseno, por ejemplo. ¿Sí? Y podría cancelar alguna de esas pues identidades o incluso utilizar algunas otras identidades como la que acabamos de mirar aquí, coseno cuadrado de teta, entre otras, ¿no? No sé si te quedó más o menos claro. Sí, señor, ya me quedó más claro, sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Qué pena, pero hoy sí estoy como, me va a tocar que mirar mi tablerito que le pasó, porque no me está dejando escribir bien. De todas maneras, pues cualquier cosa me comentan. Si necesitan, pues ayuda en este tema. Importante, pues esa parte de fracciones parciales y esta sustitución. Ahí podrían ustedes mirar algunos libros en donde precisamente les muestran 3 casos de sustitución trigonométrica, ¿sí? Y muy seguramente entonces en la próxima CIPA hablaré sobre esta terminación de estos ejemplos de sustitución trigonométrica y lo de integrales impropias, ¿no? Que también es, hay algunas cositas allí como para mirar, ¿no? Sobre todo esa parte del límite y otras cosas allí, ¿no? Bueno, muchachos, yo creo que sería hasta allí. Cualquier cosa, pues me comentan y pues los dejo. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche, muchachos.